13 horas con 13 minutos, Betsy Vázquez está con nosotros y desde tempranas horas le ha dado seguimiento a esa jornada que se realizaría en Israel, específicamente en Jerusalén. Se mantenía la expectativa tras el traslado de la embajada estadounidense de Tel Aviv a Jerusalén. Luego el turno de la República de Guatemala y precisamente esta es la información que tenemos a esta hora. Betsy, bienvenida. Adelante, por favor. Buenas tardes, William. Muchas gracias. Damos inicio con noticias de Guatemala en Israel y es que Guatemala tomó la decisión de trasladar su embajada a Jerusalén, una polémica decisión, la cual también tomó Estados Unidos y que ahora es un centro de críticas para Estados Unidos y para Guatemala. Guatemala se convirtió en el segundo país en instalar en Jerusalén su embajada, una polémica medida que había implementado Estados Unidos 2 días antes. Guatemala inauguró el miércoles en Jerusalén su nueva embajada en Israel. Así se convirtió en el primer país en imitar la polémica medida de Estados Unidos, que vino acompañada de una violencia mortal en la frontera de Gaza. Welcome to Jerusalem. Welcome to Israel. Bienvenidos a Jerusalén, bienvenidos a Israel. Y una cosa más, como quiero que se nombren algunas calles en honor a Israel en Guatemala, mi próximo viaje a América Latina incluirá Guatemala. Hace 70 años, cuando en 1948 se fundó el nuevo Estado de Israel, Estados Unidos y Guatemala dieron sus votos a favor. Hace unos días, Estados Unidos hizo lo mismo que Guatemala está haciendo hoy: abrir su embajada en Jerusalén. 3 amigos que muestran amistad, valor y lealtad. La decisión de Estados Unidos y Guatemala rompió el consenso internacional de mantener las embajadas fuera de Jerusalén ante el estatuto disputado de la Ciudad Santa y el conflicto israelo-palestino. El otro país con planes inmediatos de tomar la misma decisión es Paraguay, que espera instalar su embajada en Jerusalén antes de fin de mes. Manifestantes salieron a las calles en Argentina y Brasil para expresar su rechazo al baño de sangre de la Franja de Gaza, en el que murieron 60 palestinos por disparos israelíes. Yo le digo a Israel: basta, no repitan lo que le hicieron los nazis a ellos. Basta, basta de muerte. Al menos 2.400 palestinos resultaron heridos por disparos israelíes o por inhalar gas, según el Ministerio de Salud palestino. Estamos viviendo un momento en el cual Israel está cada vez más intensificando una masacre. Fue la jornada más mortífera del conflicto israelo-palestino desde 2014. Y precisamente al respecto de la inauguración y el viaje de la comitiva presidencial hacia Israel y la polémica por el traslado de esta embajada de Tel Aviv hacia Jerusalén, también otra polémica rodea este viaje del mandatario Morales. El medio digital Nómada publica una investigación donde aparentemente el dueño del avión en el que el mandatario viajó a Israel es señalado de corrupción. El portavoz presidencial, como nos informa nuestro compañero David Sanginelli, nos informa también que aparentemente este vuelo fue un vuelo de cortesía de empresarios amigos de la Embajada de Israel. David, buenas tardes. Adelante con esta información. Así es, efectivamente, el presidente Jimmy Morales aterrizó ayer martes en el aeropuerto David Ben Gurion, ubicado en Tel Aviv. Y es que en un vuelo Boeing 767-300ER con matrícula estadounidense N894MS, utilizada por algunas aerolíneas comerciales como Delta Airlines y United Airlines. Según el medio de comunicación guatemalteco digital, los registros de la Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos señala que es propiedad de Interface Operation. Y según el portal del gobierno de Nevada, esa empresa pertenece a Sheldon y Miriam Adelson. Sheldon Adelson es un hombre de 84 años, quien es presidente y CEO de Las Vegas Sands, la compañía de casinos y entretenimiento y hospedaje, el más grande de Estados Unidos. También tiene operaciones en Macao, una región autónoma de China.
Cabe mencionar que Sheldon, los ambiciosos planes de expansión en China le acarrearon señalamientos de corrupción que terminaron con el pago de millonarias multas. Respecto a este tema, el portavoz presidencial señaló que quienes le brindaron el vuelo al mandatario Jimmy Morales a Israel junto a la comitiva presidencial fueron empresarios amigos de Israel. Vamos a escuchar las palabras del portavoz presidencial. Comentarle que unos amigos de Israel, empresarios, decidieron apoyar a la comitiva oficial en el viaje a Israel como un agradecimiento por las decisiones geopolíticas y estratégicas que está asumiendo el gobierno de Guatemala al haber inaugurado la embajada. Asimismo, se le cuestionó al portavoz presidencial respecto a que antes se había dicho de que estos pasajes lo habría brindado la embajada de Israel. Sin embargo, él se retractó. Asimismo, vamos a escuchar las palabras que nos indicó este miércoles. Lo que yo indiqué es que habíamos coordinado temas de logística relacionados al transporte del presidente. No indiqué sobre cómo se costearon los boletos. Cabe mencionar que un apóstol ayer también publicó en sus redes sociales, en Facebook, publicó un comentario y unas fotos donde él señalaba tener el honor de pertenecer a la comitiva presidencial donde llegó Jimmy Morales hacia Israel. Asimismo, se le preguntó al portavoz presidencial respecto a este tema si algún apóstol más también iría en esa aeronave con el mandatario Jimmy Morales. Sin embargo, señaló que respecto a ese tema no tiene nada más que decir, únicamente que la embajada de Israel también invitó, asimismo los empresarios, también invitó a algunos amigos de aquí de Guatemala. Vamos a escuchar las palabras del portavoz presidencial. Mire, yo le puedo comentar que la comitiva oficial se componía de 8 personas adicionales al presidente Jimmy Morales. Estoy hablando del ministro de la Defensa, el general Ralda, estoy hablando del ministro de Economía, Acisclo Valladares, estamos hablando de su secretario de Comunicación Social, su secretario de Inteligencia Estratégica, su secretaria privada, el mismo presidente del Congreso, el señor Álvaro Arzú, también el presidente del organismo judicial. Otras personas que hayan sido invitadas por el grupo de amigos de Israel que haya facilitado el transporte, será cada quien que comente cómo accedió a esta invitación. También se ha obtenido acceso a la información respecto a la documentación, donde según la embajada de Israel, había invitado al hijo, asimismo al hermano del presidente Jimmy Morales, para que llegaran a esta inauguración que iba a ser la embajada guatemalteca en ese país. Sin embargo, en algunos papeles se ha observado que fue la canciller Sandra Jovel quien pidió que se le pueda autorizar la salida del país a estas 2 personas, al hijo del mandatario Jimmy Morales, asimismo al hermano Sammy Morales. Esta es la información que tenemos, la cual nosotros estaremos ampliando en nuestro noticiero regional y estelar para que usted esté pendiente de nuestros noticieros, asimismo de nuestras redes sociales. Regresamos con ustedes, compañeros. Muchas dudas surgen alrededor de este viaje presidencial hacia Israel. El motivo, el traslado de la embajada de Tel Aviv a Jerusalén, pero ahora existen muchas dudas respecto a quién otorgó ese avión para que viajaran. El número exacto de la comitiva sobrepasa los más de 35. Escuchó usted al vocero presidencial afirmar que solo 9 estaban designados como la comitiva presidencial oficial. El resto habría que ver de dónde salieron las invitaciones y también los gastos que se proporcionaron. Muchas dudas al respecto de este viaje a Israel. Otro de los temas, Betsy Vázquez, que haya acaparado la atención de los medios nacionales e internacionales es Nicaragua tras esas violentas jornadas de manifestaciones. Así es, William, damos inicio con Nicaragua. También han estado en protestas por casi un mes y hasta ahora se logra un diálogo con la oposición y Ortega. La Iglesia Católica inauguró un diálogo en Nicaragua para superar una grave crisis con casi un mes de protestas que dejan 58 muertos y en el que el presidente Daniel Ortega instó a no derramar sangre entre hermanos.
Bienvenidos a la sesión inaugural del Diálogo Nacional, anunció un representante de la Iglesia en el acto de apertura. La Conferencia Episcopal de Nicaragua, que preside el cardenal Leopoldo Brenes, es mediadora de las pláticas, en las que los sectores estudiantiles, empresarios y de la sociedad civil que se oponen al gobierno buscan una democratización e incluso la renuncia del mandatario. Pero es que aquí no importa el credo político ni el credo religioso. Simplemente no debe seguir corriendo la sangre de hermanos en Nicaragua. Y la policía tiene órdenes de no disparar. Tiene órdenes de no disparar. Mientras pronunciaba su discurso, Ortega fue interrumpido varias veces con gritos de cese la represión y asesino por representantes estudiantiles que participan en las conversaciones. Los estudiantes son los que han sufrido mayores muertos por la represión de las manifestaciones. El gobierno está interesado en hacer justicia por los muertos y por eso hemos invitado a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, CIDH, dijo Ortega, al tiempo que agradeció a la CEN y al cardenal Leopoldo Brenes por este esfuerzo extraordinario que han hecho para que se instale este diálogo. Es la primera vez que Ortega, quien ha gobernado en los últimos años con un control casi absoluto del país y que se ve acorralado por las masivas protestas, accede al diálogo con sus opositores. Su esposa y vicepresidente Rosario Murillo también participó en las pláticas. Además de 58 muertos, las manifestaciones dejan cientos de heridos, más de 60 personas aún desaparecidas y caos en diversas ciudades a causa de los saqueos, incendios y barricadas en las calles. Por una hora. El apartamento triplex por el que el expresidente brasileño Luis Inácio Lula da Silva entró a prisión fue vendido poco más de $600.000 en una subasta en internet. A través de una misión de investigación, la OPAC encontró 2 cilindros con cloro y concluyó que la sustancia fue liberada por impacto mecánico. La organización establecida en La Haya indicó que las incautaciones de muestras en la región también mostraron una inusual presencia de cloro en el entorno local, pero como establece su función, no aclaró quiénes fueron los responsables de utilizarlo. El pasado 4 de febrero, 11 personas fueron atendidas por dificultades respiratorias en Zacarev, según anunció en aquel momento el Observatorio Sirio de Derechos Humanos. Un médico en una localidad cercana declaró entonces a la AFP que había atendido a 11 personas por síntomas correspondientes a una inhalación de gas de cloro, entre ellos agotamiento, dificultades respiratorias y tos. Otra misión de la OPAC espera los resultados de una difícil investigación en la ciudad siria de Duma, en Guta Oriental, por acusaciones de ataque con cloro y gas sarín que dejó al menos 40 muertos el 7 de abril. El apartamento triplex en el que el expresidente brasileño Luis Inácio Lula da Silva entró a prisión fue vendido poco más de $600.000 en una subasta en internet. Era el monto mínimo estipulado para la puja y corresponde al total de sobornos que los fiscales atribuyen al expresidente, equivalentes al costo del apartamento y su remodelación. El comprador realizó la adquisición desde la capital Brasilia 5 minutos antes de la hora de cierre. Su identidad no fue revelada. A falta de resolución de los detalles administrativos, el apartamento sigue a nombre de OAS, la constructora acusada de haber ofrecido el inmueble a Lula a cambio de la adjudicación de contratos públicos con la estatal Petrobras. El líder izquierdista que se declara inocente está preso en Curitiba desde el 7 de abril pasado y cumple una condena de poco más de 12 años por corrupción. El juez anticorrupción Sergio Moro determinó en enero que el valor de la venta debería ir a los cofres de Petrobras. Y el presidente Miguel Díaz-Canel genera esperanza para las minorías sexuales en Cuba, que esperan avanzar en su inclusión social y borrar las huellas de los tiempos de marginación tras la revolución que triunfó en 1959. Pudiera ser el primer presidente cubano que le hablara directamente a gays, lesbianas, bisexuales, trans y que mencionara nuestro nombre, nuestras identidades en su discurso. Yo aspiro a que así sea. Sucesor de los hermanos Castro, Díaz-Canel se ha forjado con una mayor apertura, iniciada por su antecesor, Raúl Castro. Díaz-Canel es un joven que desde que era funcionario de la Unión de Jóvenes Comunistas le correspondía entre las tareas que le daban la atención al CNSX. Y desde ese vínculo que existía, él recibió formación
en estas temáticas. La revolución que triunfó en 1959 persiguió en sus primeros años a los gays y hasta los envió a campos de trabajo forzado con el fin de reeducarlos. Hoy en día los homosexuales pueden servir en el ejército y el Partido Comunista rechaza la discriminación por orientación sexual. Además, las operaciones de cambio de sexo son gratuitas. Estos derechos que ahora estamos aquí defendiendo en la calle también se van a convertir en ley, es decir, confiamos en la voluntad política, porque no se trata de personas en la calle, sino de instituciones apoyando estos cambios. Así que yo espero que dentro de 4 o 5 años ya hayan muchos de los derechos que estamos aquí reclamando, ya se han logrado ya. En octubre de 2017, un tribunal otorgó la custodia de 3 niños a su abuela materna y aceptó el rol de su pareja homosexual en la crianza de estos. La decisión fue inusual, en un país en el que hacen falta cambios constitucionales para que se permita la unión civil homosexual.